magnitud de esta dirección, entonces dense cuenta que esto lo puedo poner como menos la magnitud de la velocidad de v. Y aquí me quedaría por r de p respecto de q. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, si es así, pues si lo hago de esta forma, ahorita les explico cuándo lo puedo hacer de esta forma, me quedaría que la aceleración de P como parte de pista desde O E, no me importa, recuerden que son iguales, va a ser la aceleración angular de B como parte de O por el vector de posición de P respecto de aquí no tengo nada. Y aquí le puedo poner menos la magnitud de la velocidad de B vista desde O al cuadrado por el vector de posición de P respecto de Q. ¿Ok? ¿Claro? Y nuevamente, ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es lo que se llama concepto de planta representativa. Lo puedo usar en la gran mayoría de los ejemplos de cinemática del cuerpo rígido, lo puedo usar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente es muy fácil determinar cuál es esta distancia mínima del punto al eje de rotación. ¿Okay? Los primeros ejemplos que les voy a mostrar van a ser ejemplos de los cuales eso no es cierto, ¿sí? Para ver las cosas más generales. Pero después de eso, vamos a darnos cuenta que no necesito considerar esta dimensión de la gran mayoría de los cuerpos, ¿sí? De manera que siempre puedo usar este punto Q, que es el punto del eje de rotación más cercano al punto que me interesa conocer su velocidad de su aceleración. Eso es equivalente, como les decía, a que en lugar de analizar toda la puerta, analizara una pequeña lámina, ¿sí? Imagínense una pequeña lámina, ¿sí? Donde esta dimensión sea muy pequeña, de manera que cualquiera de los puntos que estén aquí, secas, el punto más cercano al eje de rotación es este. ¿Se dan cuenta? Hagan de cuenta que esta distancia la hago cada vez más pequeña, se convierte en una placa o una lámina representativa de lo que ocurre en toda la puerta. ¿Sí? Al final de cuentas, la velocidad de este punto va a ser igual que la velocidad de todos los puntos que queden a lo largo de esa misma línea, ¿sí? Paralela al eje de rotación. ¿Está claro? Entonces, si hago eso, dense cuenta que entonces, en primer lugar, ya puedo quitar en lugar de E, puedo poner O. ¿Sí? Y en lugar de esta expresión, que es un poquito más complicada, puedo usar esta expresión, que es la aceleración de P como parte de vista desde O, va a ser igual a alfa por R de P respecto de O, dejen ponerlo así. Bueno, más bien aquí sería de Q, ¿no? De Q menos la magnitud de la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición de P respecto de Q. Ahora, lo único que les pido es que comparen estas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuál ecuación sería más fácil de usar? ¿Cuál? La de abajo. Este involucra un producto vectorial. ¿Sí? Mientras que esta simplemente es una multiplicación de la magnitud de la velocidad angular al cuadrado por un vector. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, y nuevamente, a la hora que uso esto también hay, vamos a decir, simplificaciones en las magnitudes. ¿Sí? Pero la simplificación más importante es el que me vea. ¿Ok? Pues siempre que pueda lo voy a usar. No siempre lo voy a poder usar. ¿Ok? Pero siempre que pueda lo voy a usar porque me hace las cosas más sencillas. ¿Claro? Bueno. Ok. Bueno, con eso dense cuenta que en cierta forma cumplí los objetivos que me había marcado. Los objetivos eran de ser capaz de determinar, habíamos pensado primero relaciones entre los diferentes partículas que forman parte del cuerpo rígido, sujeto, en este caso, a movimiento de rotación alrededor del eje. ¿Okay? Pero como en este caso sabíamos que todos los puntos que forman parte del eje fijo no tienen velocidad ni tienen aceleración,
Dicho de otra forma, si velocidades y aceleración son iguales a cero, entonces allí fui capaz de encontrar las expresiones que me dicen cómo son las velocidades. La velocidad sería esta parte que está aquí, ¿sí? Y cómo son sus aceleraciones. Ya sea que use esta expresión o que use esta otra expresión. ¿Está claro? ¿Sí? Con eso aparentemente terminé todo lo que tengo que hacer. Pero aquí ocurre otra cosa importante. Aquí es una de las situaciones en las cuales tengo que analizar, ¿se acuerdan? Creo que se los comenté en la primera clase. Tengo que analizar el movimiento del cuerpo como un todo, ¿sí? Aquí no me va a interesar el movimiento, evidentemente van a estar relacionados, pero no me va a interesar el movimiento de esta partícula o de esta partícula o de esta partícula. Me interesa el movimiento de la puerta como un todo, ¿sí? Acuérdense que ya les comenté que la posición de la puerta la podría determinar simplemente por el ángulo que forma este marco con el plano de la puerta, ¿sí? Que si era 90 grados estaba abierta, que si era 0 grados estaba cerrada, si está 10 grados está casi cerrado, pero en una posición más o menos así. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahora me toca analizar el movimiento del cuerpo rígido como un todo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es darme cuenta que vamos a ponerlo así. Imagínense que tengo un cuerpo, vamos a decir, dejen ponerlo a una vista plana. Aquí está rotando alrededor de un eje perpendicular al plano del pizarrón. Y aquí le puse esta pequeña marca, coincidía, esta pequeña marca que tengo aquí, coincidía para t igual a 0, estas dos marcas coincidían. ¿Claro? Esto significa que en ese instante de tiempo mi disco ha girado en ángulo. ¿Claro? No estoy haciendo que gire en sentido horario. ¿Claro? Eso significaría que si yo quisiera escribir cuál sería mi vector, es más, déjenme poner, este va a ser mi eje X. Vamos a poner otro color. Ustedes me dicen qué colores no se ven bien. Aquí, hay que pensar qué pasó aquí. No sirve. Ok. Ustedes me dicen si el color no se ve bien. Este sería eje X, este sería eje Y, y acá, saliendo del pizarrón hacia acá, sería el eje Z. ¿Okay? Si el eje Z entró al pizarrón, le puse una cruz. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que es un sistema coordenado de derechas, que significa que se multiplica el vector unitario y por el vector unitario por tengo el vector unitario. ¿Claro? Bueno, entonces, si tengo esa situación, entonces lo que puedo ver es que mi velocidad angular no va a ser otra cosa más que la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Okay? Y mi aceleración angular no va a ser otra cosa más que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y que vendría siendo igual a la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Okay? Todavía más. De aquí puedo decir que de esta expresión de W con respecto al tiempo, dense cuenta que de aquí puedo encontrar que diferencial de tiempo vendría siendo igual a diferencial de θ sobre W. ¿Sí está correcto? Ok. Entonces esto lo podría poner como diferencial de W entre diferencial de θ entre W. Finalmente esto vendría siendo igual a W por diferencial de W entre diferencial de θ. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué lo pongo de esa forma? Estas son las ecuaciones que me permiten analizar el movimiento de la puerta o de un cuerpo sujeto al movimiento de rotación a luz magnética como un todo. Aquí no me interesa qué partícula es, si me interesa como el movimiento de la puerta como una sola entidad. ¿Está claro? Ahora, si se fijan, hay una analogía completa con el caso que ustedes analizaron en dinámica 1. ¿Se acuerdan? Cuando tienen esta partícula que se mueve en relación rectilínea. Ustedes dicen que esta distancia es S y que esto es para el tiempo, este es para el tiempo t igual a 0 y este es para un tiempo determinado. ¿Qué ocurría en ese caso? Su velocidad venía dada por la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Sí? Su aceleración venía dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.
vendría dado por la segunda derivada de S con respecto al tiempo. ¿Sí? Y también, haciendo una cosa semejante, podría ser que A venía dada igual como derivada de B, a B por la derivada de B con respecto a S. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa que entre estas dos situaciones físicas hay una completa analogía. ¿Sí? Y entonces todo lo que ustedes aprendieron a hacer en el movimiento de rotación rectilínea para una partícula es lo mismo que vamos a hacer para el movimiento de rotación de un cuerpo rígido de un eje fijo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, acuérdense, aquí había muchas cosas que se podían hacer. Había básicamente dos tipos de problemas. Uno en el cual ustedes conocían cuánto era S, como función del tiempo querían calcular cuánto era su velocidad angular, perdón, su velocidad lineal, su aceleración lineal. Aquí también puedo decir que va a haber, el primer caso va a ser cuando z es función del tiempo, quiero conocer cuánto es su velocidad angular y su aceleración angular. ¿Claro? ¿Sí? También estaba en la parte opuesta. Mi aceleración podría ser función del tiempo y tenía que integrar. Mi aceleración podría ser función de la velocidad, tenía que integrar. Mi aceleración en función de S tenía que integrar. Lo mismo va a ocurrir aquí. ¿Okay? Pero eso ya no me voy a entretener. Supongo que lo saben en dinámica 1, de manera que simplemente voy a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, con eso en cierta forma termino lo que quería hacer es sumar. ¿Sí? Un cuerpo rígido sujeto a rotación. Esto fue lo que tuvimos. ¿Sí? Se descompone una componente normal y una componente tangencial. El concepto de planta representativa, ya lo mostramos allí. ¿Sí? El movimiento del cuerpo como un todo. ¿Sí? ¿Ok? Este viene siendo mi velocidad angular, mi aceleración angular, y la aceleración angular me permite de esta otra forma. ¿Claro? ¿Sí? Y que existe una completa analogía entre el movimiento de una partícula sujeto al movimiento de rotación rectilínea y el movimiento del cuerpo rígido como un todo sujeto al movimiento de rotación rectilínea. ¿Ok? Con eso en realidad termino este tema. ¿Sí? Lo que voy a hacer a continuación va a ser algunos ejemplos. ¿Sí? Déjenme mostrarles en su apunte de problemas de cinemática del cuerpo rígido. Es un apunte ya, primero déjenme decir, es mucho más largo que el anterior y están separados los problemas por temas, ¿okay? De manera que sea un poquito más fácil. Entonces no quiero hacer un ejercicio que ya tenga hecho, ¿okay? Prefiero mejor hacer otro ejercicio. ¿Sí? Todos estos, primero voy a hacer un ejemplo de este tipo, ¿sí? Y después voy a hacer un ejemplo de este segundo tipo. Entonces déjenme ver cuál podría ser una buena alternativa. No me gustan estos del todo, déjenme decirles por qué. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a hacer uno de estos. Este es del libro de Hiveler. ¿Sí? Son en inglés, o sea, todos los tomo en inglés porque es parte del proceso. Que ustedes sepan capaces de traducir en inglés. Entonces, vamos a empezar con este. Déjenme hacerles la siguiente observación. No me gustó mucho este tipo de problemas, porque desafortunadamente todo este tipo de problemas, el sistema coordenado siempre pasa por el origen. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, van a ver en los problemas resueltos, los primeros que tengo resueltos, van a ver que en alguno de esos problemas el origen no forma parte de la eje de rotación. Y eso es importante. Esa podría ser una alternativa. Claro, ustedes me dicen cuál quieren que haga. Es una alternativa, o la otra alternativa es de una nueva edición del libro de Bill, que tiene sus errores. El PDF este lo tengo resuelto, entonces no quisiera hacer ese. El problema es que no hace mucha variedad. ¿Sí? Miren, este es muy semejante al que ya tengo resuelto. Este también es muy semejante al que tengo resuelto. Y vamos a irnos por esto. ¿Sí? Además les pido por favor que se den cuenta que hay un detalle importante. ¿Se alcanza a ver bien? Yo creo que sí, ¿verdad?
Me dice que en el instante mostrado el eje y la placa rotan con una velocidad angular de 14 radianes por segundo y una aceleración angular de 7 radianes por segundo. Aquí me indican el sentido, dense cuenta. El sentido, dense cuenta que significa que si yo estuviera parado aquí, si hubiera visto el eje, significaría que no tuviera en sentido horario. ¿Está claro? No se les hace difícil darse cuenta de esto. Ok. Bueno, pues determine la velocidad de aceleración del punto D, este punto, que está situado en una esquina de la placa en ese instante, y expresa el resultado en forma de un vector cartesiano. ¿Ok? ¿Claro? Bueno. Vamos a ver entonces qué tengo que hacer. ¿Sí? Este es de los primeros problemas. Son aquellos problemas en los cuales tengo que calcular mi vector velocidad angular, el vector aceleración angular, calcular cuál es el vector de posición. En este caso no puedo aplicar mi concepto de carta representativa en ese cuento. ¿Por qué? Porque no es fácil determinar cuál es el punto del eje de rotación más cercano al punto D. ¿Está claro? ¿Sí? Si estuviera totalmente vertical, entonces el punto más cercano sería el punto D. Y podría aplicar el concepto de carta representativa. Pero como está inclinado, el punto más cercano sería un punto que quedaría como por aquí. ¿Okay? No sería el punto. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué se imaginan que es el primer paso que tengo que hacer? Bueno, puede haber muchos primeros pasos, como por lo menos que me den un paso que sea necesario, me sentiría satisfecho. ¿Cuál se imaginan que sería uno de esos pasos? ¿Qué cosas necesito para calcular la velocidad de aceleración del punto D? ¿Qué vectores necesitan? ¿El vector de posición de quién? Más específico. ¿De quién? No. ¿El vector de posición de quién? ¿De qué punto me están pidiendo la velocidad de D? En realidad puede ser con respecto a cualquier punto que forme parte del eje de rotación. Aquí evidentemente el punto más sencillo es O. Esa es la parte que no me gusta de este problema. ¿Okay? Desafortunadamente el origen del sistema de coordenadas es el vector que tienen que usar. Les pido por favor que revisen de los problemas que están resueltos. Después les digo qué números pueden ser. Para que vean la diferencia que hay. ¿Sí? Entonces, lo primero podría ser calcular cuál es el vector de posición de D respecto del punto O. ¿Sí? Dense cuenta que aquí están mostradas X, Y y Z. Aparentemente esto está en el plano XY, la placa está en el plano XY, significa que mi coordenada Z va a ser 0, y en el eje X es 0.3 metros. Y en el eje Y es 0.4 metros. Pero el eje X es positivo. Eso sería 0.3 metros en Y menos 0.4 metros en J. ¿Claro? Bueno. Ok. Ya tengo el vector de posición que tengo que usar. ¿Qué necesito ahora además? ¿Qué necesito? Si quiero calcular la velocidad angular, entonces tengo que definir un vector de velocidad angular. ¿Okay? ¿Cómo defino ese vector de velocidad angular? Con la magnitud y la dirección. Y también el sentido. Vamos a decir, ¿cuál sería la magnitud, por ejemplo?
Me dicen que la magnitud de W sería igual a 14 radianes por segundo. Ok. ¿Cuál sería la dirección? No, ahí no tiene nada que ver la regla de mano derecha. Los veo que usan su mano derecha y ahí no tiene nada que ver la regla de mano derecha. ¿Cómo se definía el vector de velocidad angular? Su magnitud. Esto significa que esto no es otra cosa más que la derivada de θ con respecto al tiempo, donde θ vendría siendo, vamos a decir, una idea de cuánto gira. Imagínense que esto es para el tiempo t igual a 0, esto es para un tiempo arbitrario, entonces esto es θ como función del tiempo. ¿Ok? ¿Es claro? El sentido, la dirección, ¿cuál es? Un vector unitario que va en la dirección de O a A. Un vector unitario. De ese punto, la dirección del eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación aquí? Pues es este vector que va de B a A. No me dan cuáles son las coordenadas del punto B. Al principio eso me causó sorpresa, pero me darán las de O y me darán las de A. Y O es el origen de mi sistema coordenado. También esto hace las cosas sencillas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a calcular un vector, el vector de posición del punto A respecto de O. ¿Sí? De acuerdo con eso, mi punto A, el respecto de O, quedaría en el eje X, sería menos 0.3 metros. Menos 0.3 metros en Y. En el eje Y, vendría siendo 0. 0. Porque dense cuenta que Es 0.2. Ah, sí, es cierto. Discúlpame. Y me equivoqué. Me faltó esto de 0.2 metros. ¿Sí? No caí en la cuenta de eso. Más 0.2 metros en J. Después en K, ¿cuánto sería? 0.6. Más 0.6 metros en K. ¿Sí? Yo lo que quiero es un vector unitario, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector vendría siendo igual a menos 0.3 metros al cuadrado más 0.2 metros al cuadrado más 0.6 metros al cuadrado. ¿Sí? Dígame cuánto me da esto. ¿Cuánto me da? 0.7 metros. 0.7 metros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces mi vector unitario, vamos a decir de A respecto de O, ¿sí? Dejen ponerlo una vez aquí. Este sería mi vector unitario, este sería U de A respecto de O. ¿Sí? Tendría siendo menos 0.3 metros en I, más 0.2 metros en J, más 0.6 metros en K, dividido entre 0.7 metros. Déjame como hacer adimensional, que significa que el vector unitario va a ser igual a menos 3 séptimos en I, más 2 séptimos en J, más 6 séptimos en K. ¿Sí? Pues ya tengo magnitud, ya tengo dirección. Ahora me falta el sentido. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para determinar el sentido de mi vector de velocidad angular? Me quedamos, no le da la clave. Ahí está. La magnitud del vector está dada por esto. ¿Sí? La dirección del vector es el eje de rotación. ¿Sí? El sentido del vector de velocidad angular está, el vector está dirigido hacia el extremo del eje de rotación desde donde se ve girar el cuerpo en sentido horario. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este problema, ¿desde dónde se ve girar el cuerpo en sentido horario?
¿Desde A o desde B? Desde Desde A. Eso significa que mi sentido es el sentido indicado por ese vector unitario. ¿Ok? Entonces, juntando todos esos resultados, tengo que W no va a ser otra cosa más que la magnitud de W por el vector unitario de A respecto de B. Si por alguna razón esto lo hubiera sacado el opuesto, el de O respecto de A, tendría que ponerle un signo menos. ¿Ok? Entonces, en este caso esto es igual a 14 radianes sobre segundo, que multiplica menos 3 séptimos de I, más 2 séptimos de J, más 6 séptimos de K. ¿Ok? Entonces eso me dice que mi vector de velocidad angular va a ser igual a menos 6 I más 4J más 12K radianes sobre segundo. ¿Ok? ¿Sí? De paso, déjenme de una vez incluir el vector de aceleración angular. Me dice que es 7 radianes sobre segundo, el segundo cuadrado, que está dirigiendo en la misma dirección que la velocidad de W. ¿Qué significa eso? Que va a incrementar la velocidad. Y si va a incrementar la velocidad, significa que la derivada de W con respecto al tiempo es positiva. ¿Ok? En ese caso, no me queda otra cosa más que decir que alfa es igual a 7 radianes sobre segundo al cuadrado, que multiplica, vamos a ponerlo así, primero la magnitud de alfa por el vector unitario de A respecto de A. Esto debería ser igual a 7 radianes sobre segundo al cuadrado, que multiplica menos 3 séptimos de I más 2 séptimos de J más 6 séptimos de K. Eso me dice que alfa va a ser igual a menos 3i más 2j más 6k radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok?